Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria al que vive por los siglos. Honor y honra al Dios de los cielos, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, dice la palabra. Gloria al que vive por los siglos. Una vez más estoy aquí con ustedes para compartir una nueva lección de estos estudios bíblicos que hemos comenzado ya desde hace un poquito de tiempo. Y esta vez, como todas las veces que hemos hablado, siempre compartimos un tema específico. Esta vez, como ustedes han visto ahí en el pie de página, vamos a hablar sobre la predicación. Y como hemos venido haciendo un recorrido, hola Leandro, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Dios te bendiga, príncipe. Hoy me he reído muchísimo con tus memes. Gloria a Dios. Bueno, pues como ya hemos estado hablando desde el inicio, he hecho un recorrido con ustedes sobre todo los que son los pilares del Evangelio, dándole a ustedes instrumentos para que ustedes conozcan la verdad del Evangelio, para que ustedes conozcan los pilares del Evangelio, lo que cada nosotros como cristianos, cada uno de nosotros tiene que conocer y tiene que manejar los temas bases que forman la plataforma de nuestra fe. Entonces hemos hablado de arrepentimiento, de conversión, hemos hablado de bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo, hemos hablado de los dones espirituales, hemos hablado sobre las obras de la carne y sobre el fruto del Espíritu Santo. Lo hemos desglosado de una forma que para ustedes sea fácil de entender. Y el último tema que tratamos fue la serie sobre el tribunal del cielo. Hablamos sobre el tribunal del cielo, sobre los libros que Dios ha escrito sobre nosotros. Hablamos sobre la iniquidad, el pecado de la iniquidad, cómo tenemos que limpiar nuestras vidas de iniquidad. Y hablamos también sobre cómo presentarnos delante del tribunal, delante del Dios. Hemos visto en la Biblia a Dios como juez, a Satanás como el acusador y a Cristo como nuestro abogado. Y entonces, gloria al Señor, porque Ebenezer, como dice la palabra, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y seguramente lo continuará a hacer, porque nosotros creemos que esto es propósito de Dios. Es importante que ustedes conozcan la palabra de Dios, que ustedes manejen estos temas, porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos de estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Entonces es importante que los conozcamos, porque muchas veces nosotros vamos a las iglesias y como que nosotros llegamos, es como cuando usted comienza a ver una novela a mitad, ¿verdad? Como que te encuentras ahí y como que estás perdido, no entiendes nada. Y así mismo pasa con el Evangelio. Es importante conocer desde el inicio todas las cosas para nosotros poder tener una idea clara de lo que se espera de nosotros como cristianos y de las promesas que están contenidas en la palabra de Dios para nosotros. Amén. Entonces, vamos a presentarnos en oración delante de nuestro Padre para que Él tenga el control de esta reunión, para que Él, como siempre, nos derrame de su Espíritu Santo, para que Él sea quien dirija todo lo que se va a hablar en esta noche. Entonces, de ya les pido excusa porque mi familia está allá afuera jugando dominó. Entonces ellos pero gloria a Dios. Bendito y amado Padre que moras en las alturas. Te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, por todo lo que has hecho por nosotros, lo que continuarás a hacer. Gracias, Señor, por este día que nos has regalado, que llega a su término. Gracias, Padre, porque una vez más estamos seguros y ciertos que mañana tus misericordias serán renovadas. Gracias, Señor, por tu amor incondicional sobre nosotros. Gracias, Padre, por la palabra de verdad que nos has regalado y por la cual hemos sido libres, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y cuidado sobre cada uno de nuestros familiares. Gracias por tu provisión. Gracias porque tú tienes cuidado en todas las cosas de cada uno de nosotros. Padre, en esta hora te pedimos que por tu gracia y tu favor sobre mi vida, tu Espíritu Santo sea derramado, Señor.
Me despojo, Señor, de todo lo que soy, de todo lo que creo, de todo lo que pienso. Líbrame, Señor, de mis emociones. Guarda mi corazón, porque de él mana la vida, Señor. Oh Padre mío, toda cosa que sea contraria a tus propósitos, yo la deposito en tus manos en este momento. Y menguo yo para que tu Espíritu Santo llene, Señor, mi vida en este momento. Porque consciente estoy que todo, Señor, es por tu gracia y misericordia. Gracias, Señor, por cada vida. Gracias, Señor, por cada familia aquí representada. Bendíceles y guárdales y abre, Señor, sus oídos y ojos espirituales para que sean desvelados y alumbre para ellos la luz de tu evangelio. Gracias, Señor, por este privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues gloria a Dios. Amados, pues vamos a hablar hoy sobre la predicación y vamos a comenzar leyendo un texto que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 11 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo vamos a leer ahí en adelante, como nos ayude el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Palabra de Dios que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosto en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seres gravoso. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados, pues hoy vamos a hablar sobre la predicación del evangelio. Como ya escribí en mi pie de página, para los hombres es locura, pero para nosotros, para aquellos que hemos creído, el evangelio es poder de Dios para salvación de aquel que cree. Amén. Entonces, nosotros cuando vemos a través de las Escrituras y a través del Nuevo Testamento, hay dos cosas que son muy evidentes. Y la primera cosa que vemos es, que son evidentes en lo que respecta a la salvación de los hombres. Y la primera cosa que nosotros podemos ver es que la salvación no puede ser lograda si no es a través de la exposición a la verdad de Dios revelada en las Escrituras. O sea, los pecadores tienen que creer para ser salvos. La salvación, sí, es por medio de la gracia. Es por gracia, por medio de la fe. Amén. Entonces, pero ¿qué es lo que se supone que los hombres, los pecadores, van a creer para que ellos puedan ser salvos? Bueno, pues claramente la Biblia nos enseña que es el evangelio, la verdad del evangelio tal como fue presentada en la palabra de Dios. Y vamos a comenzar rápidamente. Hoy tengo muchas citas bíblicas porque, como ustedes saben ya de consuetudine, yo hablo poco de mío y me gusta mucho leer la palabra porque ella es la que tiene la verdad. Yo puedo ser buena hablando cosas, pero la palabra que transforma es la Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a ir en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 17, dice la palabra de Dios.
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. Entonces, la fe viene por el oír, pero el oír palabra de Dios. Y nadie, absolutamente nadie puede venir al arrepentimiento a menos que sea expuesto a la palabra de Dios. Esa es una verdad, ese es un principio base. Ninguna persona antes de ser expuesto a la palabra de Dios puede experimentar un verdadero arrepentimiento. Es por esto que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Entonces, es importante que nosotros expongamos a las personas a la palabra de Dios. Y esto que les acabo de decir, lo podemos ver en diferentes pasajes de la Biblia donde Jesús hablaba a las personas. Y vamos a ir en Lucas, en el capítulo 16 de Lucas. Vamos a ver lo que se nos dice acá. Gloria a Dios. Capítulo 16 de Lucas, versículos 27 al 31. Dice la palabra: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí, si no lo han entendido, es la parábola, aquí es la parte de la Biblia que nos habla sobre el rico y Lázaro. Aquí vemos a Lázaro y al rico. El rico dice que está en una llama ardiendo. Y cuando él se ve allí y ve a Lázaro en el seno de Abraham, él le pide a Abraham de mandar a Lázaro a sus hermanos para que le predique a ellos. Y Abraham le dice: mira, ellos tienen a Moisés y a los profetas, a ellos tienen que escuchar. Pero él dice: no, Pedro Abraham, pero si viene uno de los muertos, si sale uno que se levante de entre los muertos y le predique, ellos van a creer. Entonces Abraham le responde: si ellos no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, también vamos a leer en Romanos, donde estábamos leyendo, gloria a Dios, en el libro de Romanos, en capítulo 1 de Romanos, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, también vamos a leer en Romanos 10, versículo 14 al 17, dice la palabra de Dios: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, también vamos a ver en 2 de Tesalonicenses, gloria a Dios, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios: porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Escúchame, estoy en Timoteo. Ya estaba pensando, ¿qué es esto?
2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También en Primera de Pedro, esos son versículos que les estoy dando. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 22 al 25. Dice la palabra, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo segundo que nosotros vemos aquí, leyendo en el Nuevo Testamento la palabra de Dios, ya hemos dicho que dos cosas son muy evidentes en el Nuevo Testamento. Lo primero que hemos visto es que el hombre solo podrá alcanzar la salvación solo cuando viene expuesto a la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios revelada en la Biblia. Y lo segundo que vemos aquí es que la proclamación del Evangelio es mediante la predicación. No hay otra manera de cómo anunciar el Evangelio, sino a través de la predicación. Solamente nosotros podemos dar a conocer la verdad de Dios al hombre a través de la predicación del Evangelio. Y nosotros podemos ver esto en Primera de Corintios. Vamos a ver Primera de Pedro 1:25 que hemos leído. Dice la palabra, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y también vamos a ver en Romanos 10, gloria a Dios, Romanos capítulo 10, vamos a ver primero Primera de Corintios 1:21, que ya lo tengo aquí cerquita. 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Vamos a leer de nuevo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Y de ahí vamos a pasar entonces a Romanos, donde estábamos yendo, a Romanos 10, versículo 14, que dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces es importante que la palabra de Dios, la palabra de verdad, el Evangelio sea predicado. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a creer las personas si ellos nunca han escuchado el Evangelio? No pueden creer en el Evangelio, no pueden creer en algo que ellos no conocen, en algo que no les viene dicho. Amén. Entonces, en Primera de Pedro, del 22 al 25, como hemos leído, la palabra de Dios permanece para siempre. Y Dios nos ha comisionado a nosotros, sus ministros, sus discípulos, todo aquel que ha creído a la palabra de Dios. Dios nos ha comisionado la predicación. Vamos a ver. Eso lo vemos también en Mateo. ¿Se recuerdan? Hay el versículo que viene llamado la Gran Comisión. Mateo 28. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. Son las últimas palabras de Jesús antes de salir, antes de irse a los cielos. Fue la última recomendación de Jesús a sus discípulos. Entonces vamos a ver en Primera de Corintios, en el capítulo 1, del 17 al 25. Gloria a Dios. Primera de Corintios 1, del 17 al 25, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Del 17 al 25 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Entonces, es claro que la palabra de Dios dice, y aquí nos habla Pablo, que cuando él predicaba, cuando hablaba con los griegos, a los griegos les gustaban las disertaciones filosóficas, les gustaba filosofar, les gustaba discutir sobre temas filosóficos. Pero a los judíos, les gustaban las señales. Ellos exigían señales. De hecho, Jesús también les reclamó y dijo: ustedes son insensatos, ustedes lo que quieren es señales para poder creer. Entonces, Pablo dice que ni lo uno ni lo otro, ni las señales, ni las disertaciones filosóficas, ni lo uno ni lo otro son los métodos que Dios ha usado para llevar su evangelio al hombre, sino que Dios ha usado la predicación. Y nos dice que el único modo que hay para salvar las almas es a través de la predicación. Amén. Entonces, nosotros no nos importa, no es importante, y aquí hemos visto, no es importante cuántos somos sabios, porque al final de cuentas, nosotros no es mi poder. O sea, yo puedo, como ya les he dicho muchas veces, y lo digo constantemente, porque esto es algo que yo uso más para recordármelo a mí misma. Esto no se trata de mí. Porque muchas veces, y es inútil que yo estoy aquí a decirles, no, porque miran que, no, es que nosotros somos carnales y somos emocionales. Y nos gusta sentirnos cuántos somos inteligentes, cuántos somos buenos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso yo siempre en mi oración inicial pido: Señor, guárdame de mí misma, guarda mi corazón, guarda mis emociones, sujeta mis emociones. Porque aquí no se trata de hablar de emociones, aquí se trata de hablar de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que va a transformar el corazón del hombre. Entonces no importa cuánto sabio, cuánto inteligente, cuánto buena yo sea con la oratoria, cuántas buenas y hermosas palabras yo pueda usar para comunicar con ustedes, cuánto yo pueda modular mi voz para que el mensaje les llegue a ustedes. Eso no es importante. Lo importante es que la palabra de Dios pueda penetrar en tu corazón, porque ella es la que va a hacer la transformación que tú necesitas para poder venir a salvación. Amén. Entonces, el mensaje de la cruz ha vencido la obstinación de muchos y los ha traído cautivo a la obediencia a Cristo. Y nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia que Juan el Bautista, Jesús,
los apóstoles y todos los primeros cristianos. Cuando nosotros vamos a la historia de la iglesia, hemos visto que la predicación es la parte central del evangelio, y que las grandes transformaciones que han sufrido los pueblos ha sido porque un grupo de hombres y mujeres se han levantado y a través de la predicación han invadido las calles, han invadido las casas con la palabra de Dios, y eso ha aportado que esas naciones y pueblos sean levantados y sean transformados. Amén. Uno de los ejemplos que podemos ver es Rusia. Ustedes saben que la perestroika en Rusia era comunista y eran ateos, pero la nueva Rusia hoy se declara no atea. Reconocen el daño que el ateísmo hizo a su nación. Amén. Entonces, Juan el Bautista centró su vida a la predicación de un mensaje, y Jesús también hizo lo mismo. Y los apóstoles también hicieron lo mismo. Y todos esos grandes hombres que nosotros podemos ver a lo largo de la historia de los primeros años de la iglesia. Entonces, Pablo se refiere a los ministros del evangelio como embajadores y heraldos de Dios. Amén. Vamos a verlo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Amén. 2 de Corintios 5, 20 dice la palabra de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Entonces, aquí Pablo nos habla que nosotros somos heraldos y embajadores del Evangelio de Cristo. Un heraldo, en Isaías, no tengo aquí exactamente la cita, pero un heraldo es una persona que gritaba por las calles el mensaje del rey. Su trabajo era, el heraldo era quien anunciaba, pero a voz en cuello, por las plazas y por las calles, un mensaje directo del rey para el pueblo. Pero un embajador aquí, como dice la palabra de Dios, que Dios dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque un embajador es aquel que ha sido enviado para dar a conocer los pensamientos, las opiniones y los deseos del gobierno que lo envió. Amén. Entonces, nosotros sabemos y debemos entregar íntegramente el mensaje que se nos ha dado. ¿Por qué? Porque es Dios hablando a través de nosotros. Y es por eso que es importante que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Y entonces en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículos del 3 al 6, dice la palabra de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Aquí está hablando de Satanás. Satanás es el Dios de este siglo, dice la palabra. Dice, vamos a leer de nuevo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Entonces es importante que nosotros sepamos que cuando nosotros nos paramos delante de un púlpito, nosotros no debemos, y no vamos a hablar de nosotros, vamos a anunciar como embajadores las opiniones, los pensamientos, los deseos de aquel que nos envió. Entonces tenemos que tener cuidado de cuando nosotros hablamos, no hablar de nosotros o por cuenta de nosotros, sino hablar, dejarnos guiar por el Espíritu Santo.
porque cuando nosotros hablamos del Evangelio, es Dios hablando a través de nosotros. Ahora, vamos a ver esto de una forma más clara. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17, dice la palabra de Dios: pues no somos, gloria a Dios, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Entonces, el predicador debe verse a sí mismo en el púlpito como un heraldo de Dios. ¿Se recuerdan? Heraldo es aquel que grita a voz en cuello el mensaje directo del rey. Entonces, un predicador, cuando se ve en el púlpito, tiene que saber y debe ser consciente que el mensaje que debe salir de su boca es un mensaje que viene directamente del Dios Todopoderoso. Y aquí en 2 de Corintios lo leemos nueva vez, dice: pues nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces, no solo que estamos hablando de parte de Dios, sino que nosotros estamos delante de Dios. Y no solo el mensaje que transmitimos, debemos de tener cuidado de transmitirlo íntegramente, sino que también nosotros debemos de tener cuidado de la forma como comunicamos el mensaje. Y vamos a ver en Tito, capítulo 1, versículos 7 y 9, dice la palabra de Dios: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y entonces dice cómo debe ser este ministro. En el versículo 8 dice: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esas son las cualidades que debe de tener un ministro de Dios, que tiene la bendición de Dios y el privilegio de Dios de pararse delante de un púlpito. No todo el mundo, amados, está capacitado para estar delante de un púlpito o estar, en este caso, en mi caso, delante de una telecámara predicando el Evangelio de Cristo. Hay que tener mucho cuidado, no solo en la forma como expresamos el mensaje, sino que nuestra vida sea consona a lo que yo estoy predicando. Entonces, el testimonio de una persona es importantísimo, porque muchas veces, amados, nuestra vida es la única Biblia que muchos van a leer. Amén. Entonces, muchas veces las personas tienen más atención, ponen más atención a lo que ven en nosotros que a lo que decimos con nuestra boca. Si yo vengo aquí a hablarles del Evangelio, a hablarles de transformación, a hablarles de salvación, pero mi vida es todo lo contrario, yo no soy una persona de testimonio, mis hijos están desbandados por ahí haciendo lo que se les da la gana, mi casa está destruida, yo estoy en fornicación, yo estoy yendo contrario a lo que estoy predicando. Amén. Entonces es importante que sí, el mensaje debe llegar íntegramente como Dios nos lo ha sido dado, pero también nuestra vida tiene que estar acorde con lo que estamos predicando. Amén. Entonces nosotros debemos de persuadir al pecador. En Hechos 18, y esta palabra persuadir viene muy usada por Pablo. Dice persuadir, yo lo busqué en el diccionario y dice la palabra de Dios, perdón, ya la costumbre. Persuadir, según el diccionario, dice persuadir es conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Persuadir es que a través de razones y argumentos
podamos conseguir que una persona piense o actúe de un modo determinado. Eso es persuadir. Así que ustedes tengan esa definición para que ahora cuando leamos en Hechos 18, Hechos capítulo 18, versículo 4, dice la palabra de Dios. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Esto es Pablo. Amén. Pablo cuando vino a Corinto. De hecho, hemos leído también en Corinto que Pablo hablaba de la persuasión. También vemos en el capítulo 19, en el versículo 8, dice la palabra. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo. Denuedo es la capacidad de hablar con fluidez, la capacidad de comunicar el evangelio de una forma fluida. Dice, habló con denuedo por espacio de 3 meses, amado, 3 meses. Duró Pablo allí hablando y convenciendo y persuadiendo. Dice, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Amén. Pablo estuvo 3 meses en la sinagoga allí en Éfeso, aquí en Éfeso. Primero estuvo en Corinto, persuadía a judíos y a griegos. Y aquí está en Éfeso y por 3 meses en la sinagoga él estuvo discutiendo y persuadiendo. Es porque muchas veces dicen, la palabra de Dios no se discute. Mentira. La palabra de Dios, la Biblia dice que nosotros debemos de estar preparados para presentar defensa por la fe. Yo no voy a hacer discusiones y hacerme enemiga de aquí o aquí, pero usted con la palabra de Dios, si alguno le viene a anunciar otro evangelio, si alguno viene a decirle a usted que esto no es así o que esto es asá o asá, usted puede con la Biblia decir, no, mira, la Biblia dice así, así, pero usted tiene que conocerlo, usted tiene que saberlo, porque si no, no lo va a poder hacer. Hay que conocer la palabra. Por eso Pablo continúa diciéndonos que tenemos que presentar defensa y que tenemos que estar preparados. Pero vamos a estar preparados en la medida que estudiamos la palabra de Dios, en la medida en que leemos la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos de persuadir. No debemos persuadir a través de las emociones, sino a través del entendimiento. Esto porque otra vez yo les hablo, hay muchas iglesias, por ejemplo, donde usted llega y está esa música así, un ambiente, todo, las luces así medio bajita y la música y todo como tan, pero eso es algo para emocionar tu alma. Pero eso no te lleva a conversión, no te lleva a arrepentimiento, porque eso solo te emociona. Es como cuando estamos viendo una película, vemos una cosa ahí con medio, una musiquita, un violincito, una cosa, y uno se murió. Fíjense, desde que se muere alguien como que ponen una musiquita triste y una cosa, preparan un ambiente. Dios es quien transforma al hombre a través de su corazón. Dios obra en el corazón de los hombres cuando por medio de la predicación la palabra ilumina su entendimiento. Ilumina su entendimiento. Usted tiene que estar consciente de lo que usted está escuchando, la palabra de Dios. Miren, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo cuando yo era pequeña, hace mucho tiempo, hace muchos, bueno, pocos pero hace unos años atrás, yo tengo 44 años, cuando yo era una niña, mis abuelos eran cristianos. Y yo recuerdo que ellos eran la nota discordante en la familia porque ellos eran los únicos evangélicos. Y ellos se preparaban unos cultos. Y ellos eran analfabetos. O sea, que lo que conocían de la Biblia era lo que escuchaban. Pero ¿cuánta gente se convertía? ¿Cuánta gente venía a las iglesias y las iglesias llenas? Y cuántas veces hemos visto el delincuente peorcito del barrio y de repente viene a un culto y ¡wow! Y cambia completamente. Y pasan los años y vemos a esa persona ahí fiel que se convirtió ese día. Porque no es el predicador, es la palabra de Dios. No soy yo, es la palabra de Dios que sale de mí. Es Dios hablando a través de mí al corazón de los hombres. Amén. Entonces, es importante que nosotros no hablemos a las emociones de las personas. No es para emocionarte,
Yo tengo que dar la palabra que va a transformar tu vida y la voy a hacer a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, es la palabra de Dios que ilumina el entendimiento del pecador. Y entonces ellos aceptan el Evangelio de Cristo. Entonces, es de esa manera que el pecador viene a Cristo. Y vemos esto en 2 de Corintios, otra vez. Vamos a 2 de Corintios en el capítulo 10. Amén. Versículos 4 y 5 dice la palabra de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. No es con mi fuerza, es con su poder. No es con mis palabras bonitas o con mis palabras endulzadas. No. Las armas de la milicia a la que nosotros pertenecemos no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Dice la palabra en el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuántas veces nos ha tocado encontrar personas cerradas completamente al Evangelio, que comienzan, porque Dios no existe, porque si Dios existe, entonces ¿por qué? Y entonces, ¿cómo es posible que Dios, ese Dios que ustedes sirven, y cómo es posible? Todo eso son fortalezas operando en sus vidas que están cerrando su entendimiento para que no alumbre la luz del Evangelio en sus vidas. Esa altivez, ese creer que yo lo sé todo, ese yo tengo la razón, eso no es así. Gente que nunca ha leído una Biblia. Amén. Entonces, es importante que nosotros sepamos que las armas de nuestra milicia con las que nosotros vamos a derribar argumentos, óigame bien, no es una lucha contra carne y sangre, como dice la palabra en Efesios. Mi lucha no es contra los hermanos o no es contra las personas. Mi lucha es contra lo que opera en ellos, que les ha cegado el entendimiento. Amén. Entonces yo no me voy a poner a ofender a una persona para lastimarla, porque debo tener el raciocinio, entendiendo que lo que está en ellos es lo que está operando para que ellos estén entenebrecidos en su entendimiento. Entonces yo no tengo que discutir, ni alzar la voz, ni gritar, ni ofender. Simplemente mira, la palabra de Dios dice así, así, así. Entonces Dios, a través del Espíritu Santo, es el que va a penetrar con su luz al corazón de esa persona y va a alumbrarle la luz de Cristo. Entonces, cuando la luz del Evangelio brilla sobre esa persona, ese velo cae de sus ojos y entonces, como dice la palabra de Dios, conocerán la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Y entonces dice la palabra que llevarán cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces, gloria a Dios, amados. A mí me encanta. Entonces, eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Derribar argumentos y derribar toda altivez que se levanta en el corazón y en la mente de todo pecador en contra del conocimiento de Dios. Y eso es a lo que nosotros entonces llamamos persuasión. ¿Se acuerdan? Le di la definición antes. Persuadir es conseguir con razones y con argumentos que una persona actúe o piense de una determinada manera. Amén. Entonces, tenemos que ser persuasivos. Persuasivos. Hablar con la palabra. Hablar de forma moderada, hablar con amor. Dios mío, cuántas personas conozco que cuando van a anunciar el Evangelio son condenatorios y están con ese dedo, y tú te vas a quemar en el infierno, y tú con ese pintalabio, y tú con esa uñita pintada, y no se les ve misericordia.
Están ahí solo para apuntar el dedo y usted se va a quemar. No les presentan el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas que tenga vida eterna. Ese es el Evangelio de Cristo. El amor del Padre versado sobre un hombre pecador, desobediente, rebelde, que Dios dio lo mejor de sí para que ese hombre alcanzara salvación a través de su fe en Cristo. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es ir por ahí, andar condenando. No, a nosotros no nos corresponde. No es mi trabajo. No es mi deber. No estoy llamada a eso. Estoy llamada a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. No estoy llamada a condenar, no estoy llamada a decir usted se va a quemar, usted se va a ir al infierno, usted no es mi trabajo, yo no tengo cómo saberlo. A lo mejor ese que yo creo que se va a quedar llega más rápido que yo. Amén, no sabemos, solo Dios puede conocer el corazón del hombre. Entonces, con esto tampoco, porque no nos vamos a ir a los extremos, porque también ahora está esta moda de que Dios es amor, 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 y porque Él es amor, Él perdona todo, y Dios soporta todo, y bueno, no está mal que yo esté en fornicación. Dios sabe, Dios entiende, Dios es amor, Dios no va a mandar a nadie al infierno, porque Él es amor. No, Dios no manda a nadie al infierno, déjenme aclarar esta cosa. Miren, Dios no manda a nadie al infierno. Yo no voy al infierno porque soy mala. Y tampoco voy al cielo porque soy buena. Yo voy al cielo porque el camino que yo escojo tiene como final el cielo. Usted va al infierno porque el camino que usted escoge tiene como final el infierno. Entonces, es una decisión. Es a destra, hoy estoy en italiano. Es a la derecha o a la izquierda. El camino de la izquierda es así. Ancho, espacioso, con todas las glorias de la vida y con todo lo mejor y todo. Y yo puedo hacer todo lo que quiera y puedo vivir como me da la gana y hago lo que me da la gana. Pero el final que tiene es muerte, dice la palabra. Porque ancho es el camino que conduce a perdición. El camino otro es estrecho. Es ahí, es que estamos ahí quitándonos. No, esto no lo debo hacer. Ay, me gusta hacer esto, pero no está bien. A Dios no le agrada. Yo no voy a hacer estas cosas porque a mi Dios no le agrada. Porque mi Dios está triste cuando yo me comporto así, cuando yo hablo así, cuando yo camino así, cuando yo me visto así, cuando yo... Entonces tú te vas despojando de cosas. Es un camino estrecho y difícil, no es fácil. Pero el final es el cielo. Entonces Dios no manda a nadie al infierno ni manda a nadie al cielo. Dios tiene dos caminos. En este tiempo de su permanencia en esta tierra, usted tiene la posibilidad de elegir cuál es el camino que usted quiere seguir. Porque usted tiene libre albedrío, recuérdese. Usted es libre de elegir dónde usted quiere pasar su eternidad. No es culpa de Dios, el final siempre va a ser responsabilidad suya. Amén. Porque Dios no quiere que nadie le ame por temor. Dios quiere que quien le ame decida amarlo. Elija amar a Dios. Amén. Así como las mujeres esperamos a ese príncipe azul que entre todas las mujeres del planeta nos eligió a nosotras. Para amarnos a nosotras, para respetarnos, igual como nosotras también. Entre tantos millones de hombres elegimos a uno, para que ese sea el hombre que voy a hacer feliz. Así Dios quiere que usted también lo elija. Que usted, sobre sus argumentos y sobre todo lo que usted piensa, sobre todo lo que usted cree que usted es y todo lo que usted piensa que usted tiene, usted decida seguirlo a Él, elegirlo a Él, obedecerlo a Él. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Amén. Entonces, ya estaba hablando mucho, ¿verdad? Ahora, es nuestra predicación lo que no es nuestra
predicación lo que los va a convencer a ellos de su pecado. Y eso de ninguna manera es así. Como hemos visto en Romanos, capítulo 6, versículo 17. ¿Cómo es? Romanos 6, 17 dice la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. No son nuestras palabras, no es nuestra predicación lo que los va a ellos a llevar a la salvación. Es la palabra dice aquí. Habéis obedecido de corazón. El haber obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, a la palabra de Dios que le hemos enseñado. Cuando tú te entregas en cuerpo y alma al Evangelio de Cristo y a vivir conforme el Evangelio de Cristo demanda, eso es lo que te va a dar a ti la salvación. Entonces, en conclusión, nosotros no usamos la predicación por tradición. Amén. No predicamos porque es una tradición, no predicamos porque nos enseñaron, porque eso fue lo que nosotros vimos. Y bueno, nosotros predicamos porque es un mandato de Dios. Y ya lo hemos visto en esta noche, en todos los versículos que hemos visto repetidamente. No lo hacemos por tradición, lo hacemos porque aún con toda la tecnología que hay, a Dios le plació que fuese la predicación cara a cara la que convenciera al hombre de pecado. Y no hay otra forma de hacerlo. También es importante decirles que no es una tarea dada a los ángeles. Los ángeles quisieran tener el privilegio de anunciar el evangelio, pero este evangelio será predicado por hombres y mujeres llamados por Dios. Es nuestra tarea, es una tarea que Dios nos dio a nosotros, es un privilegio que Dios nos dio a nosotros. Entonces nosotros no debemos ceder a la presión de muchos que quisieran que nosotros cambiemos nuestra forma de predicación por algo mucho más atractivo y entretenido. El evangelio no es para entretener a nadie. El evangelio es para cambiar la vida de alguien. Si usted cree que usted va a venir a la iglesia porque hay por las luces y ahora hay muchas iglesias y ponen muchas luces y ponen muchas cosas y mucha música. Señores, hasta humo en las iglesias como si fueran discotecas. Hasta humo en las iglesias. ¿Por qué no? Porque así atraemos. Así la gente se va a sentir más entretenida y no se va a sentir aburrida. It's a shameless, dicen en inglés. Es una vergüenza. Es una vergogna, se dice en italiano. No son las luces, no son los grandes escenarios, es la palabra de Dios. Simple, pura y llanamente palabra de Dios, la que va a transformar el corazón de los hombres. Entonces, Dios, en el libro de Isaías, Dios no ha prometido que Él va a bendecir esas grandes estrategias que nosotros usamos para que llegue el evangelio. Lo que Dios ha prometido bendecir es su palabra. Y en Isaías 55, versículo 10 y 11, dice la palabra de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Amén. La palabra de Dios, ustedes me han escuchado muchas veces, yo he dicho, la palabra de Dios no torna vacía, sino que ella cumple el efecto por el cual fue mandada. Muchas veces yo estoy hablando con ustedes y miren, aquí hoy mismo, esta misma noche, yo me hago un listado de versículos con los que voy a hablar. Acá pues, pueden ver. Y muchas veces me llegan otros versículos que en ese momento no me llegaron, pero el Espíritu Santo pues lo trae a mi memoria
¿Por qué? Porque los he leído, porque los he estudiado, porque los conozco. Entonces, eso es hablar con denuedo, hablar. El Espíritu Santo te va a recordar lo que tú ya sabes, lo que tú ya has estudiado. No crean ustedes que el Espíritu Santo va a venir. Ven. No crean ustedes que el Espíritu Santo va a venir y les va a hablar a ustedes, le va a traer a su memoria, como por arte de magia, cosas que ustedes no han estudiado de la palabra de Dios. Versículos. Es importante leer la palabra de Dios, leer la Biblia, porque en su momento, en el momento oportuno, eso que usted leyó, eso que usted estudió, el Espíritu Santo se lo va a traer a memoria. Decía mi papá era mi profesor también. Imagínense ustedes. Yo tenía a mi papá que era mi papá y mi profesor. Y cada vez que tenía que interrogar, a la primera que llamaba era a mí. Y yo le decía, ¿pero por qué siempre a mí? De primero. Él decía, bueno, porque tengo que dar el ejemplo. Tengo que dar el ejemplo contigo. Y entonces él decía, dime tal cosa. Y yo me quedaba como, y entonces decía, ay, es que yo me lo sabía, es que yo me lo sé. Y entonces él decía una palabra que a mí me ha quedado grabada siempre. Yo se la he repetido a mis hijos por toda su vida. Saber es recordar a tiempo. Si usted se queda ahí, no, pero es que yo sabía. No, usted no sabía, usted se lo embotelló, decía mi papá. Si usted lo hubiera sabido, usted lo hubiera recordado, pero usted leyó y se embotelló. Bueno, pues bien, entonces aquí tengo un listado de versículos que quería ver con ustedes respecto a la predicación, pero creo que esto ha estado muy exhaustivo. Creo que les he dado bastantes versículos y no vamos pues vamos a ver en Isaías 52, versículo 7, otro verso de Isaías 52, versículo 7, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Entonces también en 2 de Timoteo, capítulo 4, del 2 al 5, dice la palabra, que prediques la palabra. Esto es Pablo escribiendo a su discípulo Timoteo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo mismo que estábamos hablando antes. ¿Se recuerdan? Ya habríamos hablado de la concupiscencia. La concupiscencia es un deseo irrefrenado. Y a veces hay personas que por sus propias concupiscencias, por su deseo de aparecer, por su deseo de hablar, aunque no sean cosas coherentes, solo hablan, ahí están, solamente por eso. Quieren estar hablando y exhortando y diciendo, queriendo enseñar lo que no saben. Amén. Enseñando cosas de hombre y no de la palabra y la doctrina, que es lo que conviene. Y dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Eso lo dice la palabra de Dios y es muy, muy precisa, muy puntual, muy clara. En Santiago capítulo 3, versículo 1, dice la palabra, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Yo como maestra, como persona que me he tomado la responsabilidad de enseñar la palabra, tengo mayor condenación que ustedes. Si yo enseñara lo que no está escrito aquí. Amén. De mí se va a demandar mucho más que de ustedes. Amén. Entonces es importante que tengamos atención de lo que enseñamos. Que no hablemos si no estamos guiados por el Espíritu Santo. Y si esa palabra no ha sido revelada a nuestras vidas. Amén. Entonces, en Gálatas 2:7, también vamos a ver, ¿tengo algo de Filipenses? No. En Gálatas 2:7, gloria a Dios, dice la palabra de Dios, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Hay personas que
que se dedican a un área específica de la predicación. Hay personas que les gusta mucho predicar sobre santidad. Hay muchos otros que les gusta predicar sobre qué sé yo, sobre doctrina, sobre el Espíritu Santo, sobre guerra espiritual, sobre sanidad, sobre fe. Y hay muchos pastores que tienen una unción especial para predicar de determinados temas. Aquí Pablo está diciendo que a él le fue encomendado el evangelio para los de la incircuncisión, como a Pedro le fue encomendado el evangelio para los de la circuncisión. Pero ellos no es que están contrarios en la palabra, amén. Simplemente cada persona tiene un llamado específico para tratar temas específicos, amén. Entonces vamos a ver en 1 Corintios 2, 4 y 5. Pero ya para terminar, amados, tengo muchas citas bíblicas que nos hablan sobre la predicación y la Biblia está llena de eso. Pero para terminar, quiero ir a Isaías en el capítulo 61. Este pasaje es el pasaje donde Jesús, cuando una vez que vino de la tentación que nos narra Lucas, dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y continúa la palabra de Dios aquí en Isaías, haciendo un recuento de todas las cosas por las cuales el Espíritu Santo vendría sobre Cristo, el mismo Espíritu Santo que viene sobre ti y sobre mí. Y nosotros hemos sido llamados para consolar, para anunciar, para libertar a los cautivos, para libertar a aquellos que están oprimidos por el diablo, para consolar, para proclamar el año de la buena voluntad, para predicar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón. Y eso solamente lo vamos a poder hacer a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, amados de Dios, esto es todo lo que tenía que decirles sobre la predicación. Es importante que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra de Dios. Estamos llamados a predicar. Mañana vamos a continuar con este tema, pero lo vamos a hacer desde la perspectiva de las mujeres. Hay muchas corrientes que dicen que las mujeres no deben predicar, que no están llamadas a predicar. Vamos a ver a la luz de las escrituras, a la luz de la palabra de Dios, si esto es realmente así. ¿Cuál es el verdadero rol de las mujeres en el Evangelio? Porque nosotros tenemos un rol muy específico. Y mañana vamos a analizar esto a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Así es que vamos a hacer una oración final. Amantísimo Dios y Padre Celestial que moras en las alturas, Padre, delante de tu presencia estamos y te doy gracias, Padre mío, porque una vez más tu Espíritu Santo ha descendido en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu guianza. Gracias, Señor, por tu fidelidad sobre nosotros. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de aquellos que aquí han estado escuchando, Señor, tu palabra. Oh, Señor, bendíceles, guárdales. Que tu Espíritu Santo descienda sobre ellos. Ellos puedan tener un encuentro personal contigo. Que la luz de tu evangelio resplandezca sobre sus vidas. Padre, gracias por el privilegio de anunciar tu evangelio. Gracias, Señor, por el privilegio de enseñar tu palabra. Consciente estoy de la gran responsabilidad que me has dado. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo continúe a guiarme en cada paso, Señor amado. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia y favor sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada familia aquí representada. En esta noche, Padre, te pido que en el silencio de la noche, en medio de sus sueños, Padre mío, habla a sus corazones. Que sean desvelados sus ojos y que todo argumento, toda fortaleza que se haya alzado en sus corazones, contrarias, Señor, a tu evangelio, sean derribadas por el poder de la sangre de Cristo.
Que sus ojos, Señor, sean desvelados, Señor amado. Que ellos puedan ver brillar la luz de tu evangelio y que ellos puedan conocerte a ti, Señor eterno, así como tú eres, Padre, tal como tú eres, Señor amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos ustedes por su tiempo. Gracias a todos los que me han visto. Dios les bendigo grande, rica y abundantemente a todos. Ha sido un placer una vez más poder estar con ustedes y espero en el Señor que mañana también ustedes puedan acompañarme a continuar estos estudios. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Amén. Y que les dé la paz. Así es que Dios le bendiga. Muchas gracias a todos. El Señor les retribuya doblemente el tiempo que ustedes invierten para aprender de la palabra de Dios. Buenas noches a todos.